en nosotros cuando estábamos en el mundo y nos bendijo, amén, con esa salvación, que es la bendición más grande que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Esperan una más grande? Gloria a Dios. Aunque esta salvación tiene muchas, miles de cosas al lado, amén, que nos van a seguir, amén, porque sabemos que nos espera la paz y la tranquilidad de Dios en nuestra vida. Quiero dar un saludo también a los que están allá, a los que están en el más allá, o sea, detrás de la pantalla, que no están aquí dentro. La tecnología es grande, amén, porque no hay rincón del mundo que no se pueda predicar, que no se pueda escuchar hoy el evangelio. Entonces el Señor dijo que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el tiempo del Señor, vendrá el fin. Quizás aquellos se preguntaban, pero ¿y cómo hasta el fin del mundo? Porque no hay avión, no hay un barco que pueda cruzar el mar, no hay auto, porque en estos camellos, ¿cómo podemos nosotros ir hasta el fin del mundo a predicar? Pero el Señor sabe todas las cosas, porque no es por avión ni por barco, sino por esta tecnología, amén, que nos ayuda a llevar el evangelio a todo el mundo. El teléfono, el internet, amén. Este evangelio es predicado casi en todos los idiomas del mundo, porque la tecnología hoy nos falló, pero no se sale con la suya porque seguimos adelante, hay más recursos. Gloria sea al Señor, pero primeramente yo voy a darle, Señor, las gracias. Ahí sí quiero que se pongan de pie y le demos al Señor gracias por este día y que sea Él que nos hable. No que sea Luis, sino que me dé el permiso y la oportunidad de hablarle a esta congregación que está aquí y a los que están allá. Amén. Y lo que lo escucharán en Facebook. Gloria sea al Señor. Vamos a orar al Señor para que nos hable a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias en este día, en un día más que tú nos das, Señor, en esta vida de aquí, para que estemos junto con los hermanos, Padre, adorando y glorificando tu nombre. Señor, esperamos, Dios eterno, que tú nos hable. Padre, y yo espero que sea tu Espíritu Santo que me guíe en este día, Señor, para traer tu palabra. Porque tu palabra trae convicción, Padre de la gloria, a nuestros corazones, a los corazones de aquellos, Señor. Es tu palabra, mi Dios, la que edifica, la que convence, Padre eterno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, me presento ante ti. Me presento ante ti, Señor. Y me entrego como vaso, Señor, en este día de hoy, para traer la palabra, Señor. Dios eterno, Dios santo, habla, Señor, a través de mí, que yo pueda escuchar con el corazón y que cada uno de mis hermanos también pueda escuchar con su corazón, Padre de la gloria.
Señor, con lo que nosotros escuchemos, Señor, que tú nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría y el conocimiento para tener tu palabra en nuestros corazones, para así, Señor, amarla, tenerla en nuestra mente para recordarla, Padre Santo, y tenerla en nuestros labios para traerla, Señor, a aquellos también que necesitan. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, toma el control, Señor, de todo lo que vayamos a hacer en este día, Padre, porque lo vamos a hacer es en tu nombre. Señor, abre nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. ¿Ah? Gloria a Dios. La poca costumbre de traer el micrófono en la mano. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. En estos últimos tiempos he hablado de un grupo de personas que parecen seguidores de Dios, pero en su corazón no es así. Estuve hablando de los fariseos, amén. Y presentando primeramente la manera que ellos eran, de su falsedad, también de sus cosas buenas, porque solamente traemos muchas veces la parte mala. Pero estas personas, cuando comenzaron, ellos tenían buenas intenciones. Ellos tenían muy buenas intenciones, amén, porque querían quería que el pueblo cumpliera la ley de Dios, que cumplan con la palabra de Dios. Ellos, para enseñar la palabra de Dios, escudriñaban muchos. Y una de las cosas que ellos trajeron en su corazón era que todas aquellas cosas que ellos entendían o estudiaban de la palabra de Dios, ellos hicieron una escuela. También ellos hicieron una escuela también para enseñar la palabra de Dios, para que el pueblo entienda la palabra de Dios. Pero ellos estudiaban tanto que ellos se hicieron sabios en su propia sabiduría y el conocimiento lo envaneció a ellos, porque se habían desviado de la palabra de Dios. ¿Y cómo fue una de sus desviaciones? Una de sus desviaciones de la palabra es que, por ejemplo, ellos leían un versículo que antes no era versículo, leían una parte, entonces daban la interpretación. Y a esa interpretación ellos le añadían 5 cosas más. Amén. Que lo ponían en la ley. Y ellos tenían el entendimiento, entendían ellos, que lo que ellos decían en su interpretación tenía la misma autoridad que la misma ley. Entonces ellos trajeron al pueblo de Dios la ley de la esclavitud, la cual ellos mismos no entendían. Amén. Pero comenzaron con algo muy bueno que después se desviaron ellos mismos. Pero vamos a leer la palabra de Dios en Lucas. Lucas capítulo 12, desde el 1 al 5. Y como yo no puedo, déjame yo tratar. El hermano Nelson lo va a leer para mí mejor, porque si yo lo leo aquí se me irritan los ojos y después miro para allá y no veo a nadie. O sea,
se me cansa la vista. Lucas 12, 12, capítulo 5. solamente 5. Espera un momento, del 1 al 5. Lucas 12, del 1 al 5. Pero el versículo principal de todo esto es el 1. Pero creo que lo lea hasta el 5 y léamelo al paso para que todos puedan captarlo y entender. Espérese, hermano. ¿Están listos? Porque qué bueno cuando la ponemos aquí, que todo el mundo la ve y no tenemos que esperar a nadie. Pero, hermano Nelson, puede comenzar. Epístola de San Lucas, capítulo 12, del 1 al 5. Dice así: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaron, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cómo fue que le dijo? Guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Ustedes escucharon eso? Guardaos de la levadura. Ok. Amén, siga. Que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada pues pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis de temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Amén. Gloria sea al Señor. El tema que traigo hoy, tengo una palabra inventada, ¿no? Pero ustedes sabrán qué es lo que yo quiero decirles. El tema que traigo hoy es la levadura farisaica en la iglesia. La levadura farisaica. Bueno, algunos criticarán esta palabra, pero quiero decirle ya de temprano, no existe. Pero quiero por... Ah, ok, está bien, muy bueno. Yo creía que yo me la había inventado porque yo soy inventor a veces. La levadura farisaica en la iglesia como tema en este día. Porque yo diría, ¿estará este polvo, esta levadura esparcida en la iglesia de hoy? O sea, la levadura de los fariseos es la hipocresía, dice la palabra de Dios. ¿Estará ese espíritu en la iglesia de hoy? Yo no sé si muchos se han dado cuenta si existe o no existe. Pero gloria a Dios que entre nosotros que estamos aquí no existe la levadura de los fariseos. Bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Yo la tiro al suelo, no acuso a nadie, amén. No se la tiro encima de nadie, pero yo boto la piedra, no la tiro sobre nadie, amén. Porque esto es algo, la hipocresía, que el Señor le llama la levadura de los fariseos. Eso persigue a todo el mundo. Nadie queda exento. Pero cuando nosotros llegamos aquí a los pies del Señor, este espíritu farisaico tiene que salir de nosotros. Amén. Por eso es que cada uno de nosotros todo el tiempo tenemos que pedirle perdón a Dios. Mira, en la crítica que hacemos
hasta a los propios hermanos, ya hay levadura farisaica. Porque a veces estamos diciendo algo que a nosotros nos llega, a nosotros nos toca. Amén. Los fariseos eran personas que eran falsas. Es más, te voy a definir la hipocresía de los fariseos. Falsedad, presunción, engreimiento, jactancia, pedantismo, o sea, que yo sé más que todo el mundo. Y tú sabes que yo soy el que mejor predica en el mundo. Así pensamos de nosotros, ¿no? Esa es la levadura de los fariseos. Fingir. Fingir. Porque ellos fingían algo que no era verdad. Eran falsos. Amén. Esa es la levadura de los fariseos. Les gustaba llamar la atención. Eran altaneros, creído, arrogante, apariencia, pretencioso, vanidoso, etcétera, etcétera. Pero este espíritu no está hoy en la iglesia. No está en ninguno de nosotros. El Señor nos dice que nos guardemos de la levadura de los fariseos. No el pan, como creyeron los discípulos aquel tiempo, ¿no? Sino de su mentira y su falsedad. Porque eran personas que dentro de las gentes, ellos aparentaban algo que en realidad no eran. De aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, muerte en la olla. Okay. Y no la pudieron comer. Muerte en la olla. Tú sabes que tú puedes traer vida y puedes traer muerte predicando la palabra de Dios. Cuando tú predicas algo falso, tú traes muerte. Tú estás dando mala enseñanza. Pero cuando usted está predicando la verdad, es vida. Porque la palabra de Dios es vida. Pero es que hay tanta confusión. ¿Por qué? Porque nosotros somos ignorantes culpables. Hermano, hay que escudriñar la palabra de Dios. No deje que sea otro que te la lea. No deje que sea otro que te la interprete. Sino que tú mismo, amén, pídele al Señor que te ayude. Porque tú tienes que confiar es en Dios, no es en el hombre. Nuestra confianza debe ser puesta en Dios y no es el hombre. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, el hermano Nelson puede estar predicando la palabra de Dios para no ponerme yo. El hermano Nelson puede estar predicando la palabra de Dios, pero hay momentos que se puede equivocar. Entonces ya esto es un rebalón en un escalón que te va a caer y te va a romper todo. Mira este grupo de personas que estaban con Eliseo, pero había una gran hambre en ese entonces en aquellos lugares. Y como había esa hambre, él mandó a que fueran a buscar algo para comer, arrancar tubérculo o lo que sea para comer. Entonces ellos se fueron y dice que ellos vieron algo similar acá. O sea, como calabaza. Eso es un símil. Como calabaza. Parecido. ¿Qué es lo que estaba pasando? Esto no era comestible. Hay cosas que están pasando en nuestras iglesias que no son comestibles, que no podemos tragarla, amén, porque nosotros debemos escuchar la palabra, pero no tragarla. Tenemos que masticarla primero para ver si es verdad lo que están diciendo. Debemos de ser bereanos, que el don Pablo, ese hombre grande en esta palabra, que el Señor lo hizo así. Los bereanos eran tan sabios que Pablo hablaba y ellos iban a la palabra de Dios para ver si lo que decía era verdad. Ellos escuchaban, pero no tragaban.
Iban a buscar, a escudriñar, a ver si eran verdad. Entonces ellos tragaban. O sea, tú no te puedes engullir todo lo que tú escuchas. Una de las cosas, mi hermano, que a mí me ayudó mucho cuando comencé en el evangelio, es que yo vine con hambre de conocer las cosas del Señor, porque yo dije, yo tengo que un día que predicar también la palabra de Dios, pero para predicarla hay que conocerla. Y yo estudiaba, entonces escuché en el púlpito palabras que no me cabían en la cabeza, que yo decía, pero el Señor no nos dice esto. El Señor nos dice para que nosotros, y si acaso hay algo semejante a eso, no por nosotros tenemos que decirlo, porque yo escuchaba la palabra que si tú le robas el diezmo a Dios, Dios te va a matar. ¿Dónde estaría eso? O si no lo envolvían de esta manera, que si tú robabas el diezmo al Señor, el Señor te iba a montar en una moto y iba a hacer que la moto se volcara y te iba a romper una pierna para que tú gastaras todo lo que te robaste. Por favor. El Señor dice, mía es la venganza, pero vendrá. No es ahora, porque el Señor tomará venganza desde ahora con nosotros. Por favor, déjame esconderme de Dios. Si el Señor tomara venganza hoy en día de nosotros, déjame esconderme para que Él no me vea, por favor. ¿Cuáles son las cosas buenas que tenemos nosotros? Ninguna. Sí, tenemos una sola. Y es a Cristo en nuestro corazón, el cual nos dirige y nos guía en todas las cosas que nosotros hemos de hacer. Amén. Eso es lo único que tenemos, porque la Biblia misma dice que lo designio del hombre es la maldad. Por eso es que tenemos que pedirle cada día perdón al Señor. Pero yo no hice nada hoy. Mira, yo me levanté y yo no he hecho nada malo hoy. No he hecho nada malo. ¿De qué tengo que pedir perdón? Bueno, yo tengo que pedir perdón por el decir de que yo no he hecho nada malo hoy. Amén. Porque nosotros tenemos que hacer lo que al Señor le agrada. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero nosotros estamos haciendo lo contrario. Lo que al Señor no le agrada. Por eso el Señor dice, cuidémonos de la enseñanza de los fariseos. Acuérdense que la enseñanza nuestra del labio es un 20%. Pero la enseñanza principal son 80%. O sea, la práctica. Que lo que yo hablo, eso es lo que tiene que verse en mi vida. Lo que yo hablo. Amén. Porque si lo que yo hablo no se manifiesta en mi vida, estoy haciendo daño. Porque voy a poner a otros a criticar. Y ese era el problema, que no había combinación en los fariseos. Que ellos hablaban unas cosas y los hechos eran otros. Ellos ponían carga pesada al pueblo que ellos no hacían, dice la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, cuidado de la enseñanza de los fariseos. Cuídate de lo que ellos enseñan. No lo practique. Si lo escuchaste, es posible que te salga de por ahí. Porque esto es dañino. Amén. Y esta levadura, este espíritu de fariseo está dentro de la iglesia. Y cuando yo pienso en esto, está ahí. Yo digo, Señor, perdóname. Porque un reflejito nos sale a cada uno de nosotros. Amén. Porque yo te voy a decir una cosa. A veces, hasta no. Yo le digo, hermano, lo que usted va a cantar, piénselo y no lo diga. Por ejemplo, heme aquí, envíame a mí, con lagrimita en los ojos. Y lo que nosotros, el Señor pone en el corazón lo que debemos hacer. Ahora, muchas veces nosotros decimos, se invita, como hice una vez, invité a unos hermanos a evangelizar hace mucho tiempo. Y esa palabra no se me sale de la cabeza. Porque cuando llegó, una semana antes, cuando llegó el sábado, me llamó, me dice que no va a poder ir porque el Señor no le ha dicho.
que vaya a evangelizar. Señores, pero esto el Señor, esto el Señor me lo dijo a mí y a ti, a todos nosotros, desde el principio. Esta es la gran comisión, que eso nos acapara a todo. Pero entonces, heme aquí, envíame a mí, que yo iré por aquello. Entonces, eso es levadura de fariseos, hipocresía de marca mayor. Amén. No, hermano, porque muchas veces, miren mis hermanos, hay unas enseñanzas que son falsas. Porque nosotros debemos escudriñar las escrituras para saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Tenemos que escudriñar, porque muchas veces estamos diciendo, el Señor no me mandó a hacer esto. Vamos a buscar la palabra, a ver si es así. Y si está en la palabra, entonces el Señor te mandó. Porque entonces ese es un espíritu de hipocresía, un espíritu de fariseo. Eso es levadura de los fariseos, en lo cual el Señor quiere que nosotros nos cuidemos. El Señor no quiere que nosotros seamos falsos. Lamentablemente, esta falsedad se manifiesta en nosotros. Y cuando esa falsedad se manifiesta en nosotros, nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. ¿Sabes por qué nosotros somos salvos? Por su gracia. Porque si es por nuestros hechos, no van. Nosotros tenemos que mantener la fe en el Señor. Porque ya eso es de humano. Mira, la hipocresía. No hay personas en el mundo que no lo persiga. Solamente a Cristo no persiguió. No, eso no tocó a nuestro Señor. Nosotros tenemos que tener el espíritu de Cristo, no el espíritu farisaico, que tenemos que quitarlo de nuestra vida. Tenemos que echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús, para nosotros poder vivir en santidad, para nosotros en nuestros hechos no ser culpables. Pero el Señor tiene misericordia. Porque esto anda aquí, en esta carne. El Señor le dijo a Caín que el pecado está a la puerta. Y por más que tú quieras, por más que tú y yo querramos votar pecado, ahí anda el diabólico, los demonios recogiéndolo para traértelo de nuevo. Y muchas veces nosotros lo aceptamos de nuevo. Muchas veces no todo el tiempo. ¿Cuándo nos fallamos nosotros? O sea, la levadura de los fariseos que engañan a la gente diciendo cosas que parecen santas, que parecen bíblicas, pero no lo es. Simplemente parecen. Y es todo lo contrario. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de estas cosas solamente escudriñando la palabra de Dios y pidiéndoles a Dios que nos guíe a aquel lugar donde su palabra habla cosas que nos despiertan, aunque todas nos despiertan, pero hay momentos de palabra que nosotros necesitamos en el momento. Amén. Dice el versículo dice el versículo 2. Yo pregunto, ¿de quién nos escondemos? Porque los fariseos tenían como una cobertura. Yo no sé qué escondían. Por ejemplo, mira a Nicodemo. El orgullo de Nicodemo. Aunque creía en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Él creyó en este hombre, mirándolo desde lejos. Lo observaba, lo escuchaba. Él creyó a mis hermanos. Pero sin embargo, él fue de noche. Porque nosotros tenemos que cubrirnos. Nosotros andamos encubiertos. Amén. Y nosotros somos hijos de luz. Hay cosas que nosotros hacemos en nuestra vida que son malas y no nos atrevemos a descubrirlas. No nos atrevemos. Amén. Porque sabemos que son malas. Bendito sea el Señor.
¿De quién nos escondemos nosotros? Y yo te digo una cosa, escondámonos de Dios. Bueno, por eso lo dije. Si tú puedes, dice un hermano que eso no es posible, esconderse de Dios. Bueno, pero escondámonos de Él. Porque que nosotros a veces hacemos cosas para que mis hermanos no nos vean, para que los hermanos de la iglesia no nos vean. Señor, ¿de quién tú te escondes? Escóndete de Dios, porque por más que sea, es a Él es que le importa y a Él es que nos importa. Amén. Entonces vamos a hacer las cosas escondidas de Dios, no de los hermanos, porque hacemos cosas de los escondidas de los hermanos. Eso es levadura de los fariseos. Amén. Que dentro del ante el pueblo se mostraban limpio, sano, con un corazón contrito y humillado, pero en realidad el Señor, ellos pueden engañar, pero el Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, escondámonos de Dios, si puede, o si podemos. Amén. Porque que nosotros nos cuidamos de que los hermanos van a ver, los hermanos van a escuchar, no me meto por aquí, no me meto este trago de vino, porque los hermanos me pueden ver, pero cuando estamos solos nos lo tomamos. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver el vino? Todo depende de la, como tú lo uses y la interpretación que le das. No te digo que beba vino, ¿eh? No te lo digo. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 2, porque todo lo que esté escondido se descubrirá. Todo lo escondido se descubrirá, porque el Señor va a traer todas las cosas a la luz. Puede ser que yo te vea hacer algo y yo vengo y se lo digo al hermano Nelson, te lo digo a mi hermano Freddy, te lo digo a mi hermana fulana, mira, bla, 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 bla. Y lo van a saber, de ahí va a correr y lo va a saber solamente el barrio. Pero lo que tú haces, el Señor lo va a traer a descubierto en todo el mundo. Amén. Entonces, ¿de quién te esconde? Bueno, me escondo de mi hermano Freddy. Mira, los hermanos de la iglesia están ahí. Tengo que esconderme y hacer lo que tengo que hacer escondido. No te escondas de los hermanos. No te escondas de mí. No nos escondamos de ninguno de los otros. Escondámonos del Señor. Él es que ve todas las cosas. Y Él va a traer todo a público. Un día. Amén. Porque dice la Biblia que todo saldrá a la claridad. Entonces, sigámonos escondiendo de los hermanos para que no nos vean. Y para que no nos critiquen. Y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Lo que ustedes digan en la oscuridad, o sea, oculto. Eso significa oculto. No tiene que ser la noche, sino oculto. Eso es la oscuridad. Se sabrá a plena luz del día. Lo que digan en secreto lo llegará a saber todo el mundo. Porque yo puedo decir algo y ustedes pueden llevarlo, pero no llegará a todo el mundo. Lo llegará a las orejas de 2 o 3 personas. Pero cuando el Señor habla todas las cosas, entonces todo el mundo lo sabrá. Y entonces los fariseos estaban usando, perdóneme, ignorancia y estupideces, porque vivían una vida oculta, una vida falsa, una vida mentirosa. Amén. ¿Puede estar eso aquí en nosotros? Yo no te voy a contestar, pero yo lo estoy viendo por allá. Yo lo estoy viendo por allá. Lo estoy viendo en el hermano fulano, en el hermano fulano, el hermano fulano. Y en ti, Luis, no en mí, no. Claro que sí, porque a ti te están señalando 3 dedos y está señalando uno para allá. ¿Comprende? Y muchas veces señalamos en los asientos o los lugares malos donde nosotros también hemos estado o estaremos. Porque si no lo estamos de esta manera, lo estamos de otra forma. Amén. Así mismo como la vida de los fariseos.
Por eso olvidemos, escondámonos de Dios, no del hombre. Dice el versículo 4. Amigos, no tengan miedo de la gente que puede quitarles la vida. Más que eso, más que eso no pueden hacerle. Voy a recalcar, amigo mío, no tenga miedo de lo que puede quitarle la vida. Más que eso no pueden hacer. No pueden hacer mucho más de quitarte la vida, pero el Señor no solamente te puede quitar la vida. Amén. Hasta la salvación puede perderla por hechos impropios del Señor. Dice el versículo 5, tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarle la vida, sino que también puede enviarlo al infierno. A Él sí deben temer. Pero el temor de los fariseos no estaba en Dios, porque ellos eran falsos. Hay muchas falsedades, hay muchas predicaciones contrarias. Tú tienes que tenerle. Hay una palabra muy importante en la Biblia, que tú no tienes que tener amor al dinero. Suelta el dinero, záfate el dinero, regala el dinero, principalmente a la iglesia. Ven y siembra mucho. Porque el sembrar mucho, el sembrar bien, es bíblico, pero no para lo que yo lo quiero coger. No para lo que yo quiera agarrarlo. Amén. Ahí es donde está lo contrario a la palabra de Dios. Porque nosotros estamos viendo en el mundo a estos llamados líderes, y no estoy acusando a nadie, que están andando en falsedad, codicioso, porque los fariseos lo eran. Porque es que si tú juras por el templo, tú no tienes no hay temor de eso, no te va a pasar nada. Pero que tú no puedes jurar por el dinero, por lo que está sobre el templo. Tú no puedes jurar porque tienes que traerlo, o si no te fregaste. Esa era su forma. Pero ¿qué es lo que pasó? Que ellos eran codiciosos y querían hacer uso de esto. Hago así porque tengo que respirar. Pero en mi vida como líder, como muchas veces yo le digo al hermano Nelson, yo tengo temor en lo que es, la economía, porque el dinero es muy peligroso en las manos de la persona, muy peligrosa. Amén. Entonces nos aprovechamos de la inocencia del otro, quererlo manipular con cosas que la Biblia dice, pero no como tú la quieres, traer. Porque ese fue el problema que había en los fariseos. Porque ellos metieron la ley de la esclavitud sobre la ley de Dios. Por eso la Biblia le llama la ley de la esclavitud. En Colosenses. Porque en aquel tiempo, o sea, las leyes de ellos eran así, estricta: no comer, no beber, no hacer. Porque el Señor le dice, no lo que entra hace daño, sino lo que sale. Entonces lo que sale de ellos era lo que hacía daño. Pero ellos prohibieron tantas comidas, o sea, leyes de esclavitud que ellos mismos inventaron. Fueron muchas las cosas, porque si ellos leían un párrafo bíblico de la manera que lo interpretaban, lo hacían así, de ese tamaño. Prohibiciones, poniendo arriba del pueblo cargas pesadas. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy hay un evangelio
parecido. Pero el pueblo de Dios, por ser dejado en leer la palabra de Dios, esto es muy importante. Esto es una comida que es para vida. Y si no comemos de aquí, vamos a muerte. Entonces escudriñemos. Y cada persona, cada palabra en la predicación, por ejemplo, hoy, usted tiene que ir a la Biblia. Y usted tiene conocimientos aquí que puede comparar si lo que es traído es de Dios o no es de Dios. Para que usted esté en precaución. Amén. Porque si he traído levadura de fariseos, usted tiene que echarla a un lado. Pero este espíritu, este polvo, está regado en la iglesia. Y esto es algo que está detrás de nosotros, que es la hipocresía. Y este espíritu tenemos que deshacerlo de nosotros. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde.